Pues hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Yo soy Julia Santibáñez, titular de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM en México, y me da muchísimo gusto recibirles a este Zoom que inaugura, es como la botella así en el barco que inaugura, y entonces ya todos podemos estar muy felices porque hoy arranca la sexta generación del Diplomado de Actualización en Literatura Hispanoamericana Contemporánea, visiones críticas de narrativa, y es realmente un gran logro llegar a la sexta generación, como todas y todos y todes saben. Pues esto corre todo el año, arrancamos ahora en febrero y termina a fines del año. Así que muchas gracias por participar, gracias por estar aquí, me entusiasma muchísimo. Es un diplomado que la verdad nos llena de orgullo porque pues cumple con uno de los objetivos centrales de la Dirección de Literatura de la UNAM, que es justamente acercar la mejor literatura que se está escribiendo el día de hoy en el ámbito hispanoamericano. En la lengua española, no necesariamente en los países tradicionalmente asociados, digamos, con nuestra lengua, pero sí con donde se está escribiendo en español. Muchas felicidades a todas y a todos y a todos los que quedaron en esta criba que se hizo, porque llegaron solicitudes de muchos lugares, de muchas personas que querían participar, pero bueno, pues se tiene que hacer una selección para que sea un grupo más o menos, eh, digamos, manejable, ¿no? Que se pueda realmente discutir, hablar, trabajar, leer. Lo de los demás compañeros, compañeras, en fin. Entonces, bueno, pues muy calurosa bienvenida desde la Ciudad de México para quienes están en la ciudad, y para quienes están en otros lugares también muy, muy bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, pues le cedo la palabra a mi colega Eloy Urroz, el coordinador de la Cátedra Carlos Fuentes, pero bueno, quiero decir que me da mucho gusto encontrarme aquí con María José Navia, que nos encontramos de pronto en redes y algún comentario por aquí y por allá, pero bueno, no nos conocemos más allá de eso, de la virtualidad, pero disfruto mucho su acercamiento, siempre muy fervoroso y muy apasionado y muy fresco hacia la literatura. Así que me alegra enormemente que contigo empecemos el diplomado con esta conferencia, María José. Y bueno, pues también saludo y agradezco, además de Eloy, a Francisco Tijerina y a Sara Aquino. Francisco, quien es el coordinador del diplomado, y Sara Aquino, quien es la productora de la Cátedra Fuentes. Así que bueno, con esto termino todo el rollo. Gracias a nombre de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, adscrita a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, y bueno, sobre todo que viva la buena lectura. Eloy. Muchas gracias, Julia. Y antes que nada, muchísimas gracias, Francisco, por estar al frente del diplomado. Muy ardua tarea, lo sabemos todos. Muchísimas gracias, Sara, también a ti por producir esto. Sin ti no habría nada, sinceramente. Tú eres la inteligencia detrás de bambalinas. Ujú. Muchísimas gracias, Julia, por tu apoyo en todo este diplomado. Y número uno, María José, muchísimas gracias por haber aceptado inaugurar esta sexta emisión, esta sexta generación del diplomado. Y si me permites, voy a decir unas muy breves palabras de tu currículum para aquellos que no te conocen, y los que te conocen, pues se los vamos a recordar un poquito sobre ti, sobre tu obra, sobre tus estudios, y después le voy a dejar la palabra a Francisco, ¿sale? Entonces, María José Navia es magíster por la Universidad de Nueva York y doctor en literatura y estudios culturales por la Universidad de Georgetown. Es profesora asociada en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha publicado 2 novelas, 4 libros de cuentos, una novela infantil y un libro de ensayos. Entre sus obras destacan Kintsugi, una música futura, El mapa secreto de las cosas. La anterior es del 19 y esta segunda es del 22. En tercer lugar, todo lo que aprendimos de las películas. Esta fue finalista del premio Rivera del Duero 2023, y Pequeños Inventarios. Está por ser publicada su tercera novela, El cielo sobre las nubes. Tengo entendido que en Six Barral. Entonces aquí en México y en toda Latinoamérica la estaremos esperando, así también como en España. Es miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua, coordina desde hace 8 años un club de lectura universitario y colabora como crítica literaria en distintos medios. Espero que no se me haya pasado nada importante, María José. Ok. Pero bienvenida, muchísimas gracias por haber aceptado, y vamos a estar muy curiosos y atentos
de tu conferencia, todos los que estamos virtualmente en el ciberespacio en este momento. Dejo la palabra a Francisco Tijerín. Adelante, Francisco. Gracias, gracias Eloy, gracias Julia y gracias tanto a María José y a Sara que están aquí presentes y que hacen posible el evento del día de hoy. Yo solamente me robo unos cuantos de sus minutos antes de que comencemos oficialmente con la conferencia de María José para darle la bienvenida a quienes van a participar todo este año con nosotros en el diplomado. El diplomado es un proceso, un proyecto que toma de febrero a diciembre del año en curso y es un proceso bastante arduo de trabajo, tanto de lectura como de hacer crítica literaria dentro del espacio. Entonces, agradecemos muchísimo que la convocatoria haya tenido el éxito que tuvo y que tengamos un grupo sólido de participantes que el día de hoy nos van a estar acompañando más tarde directamente con María José Navia para tener una charla como a modo de inauguración también del diplomado. Y pues estoy muy feliz de que sea María José Navia quien nos introduzca a esta sexta emisión del diplomado, como decía Julia, y como recalcó también Eloy, por su gran hábito de la lectura y pues lo que auguro será una charla fenomenal que estaremos a punto de escuchar. Les agradezco a todos, todas, todes su presencia el día de hoy y pues la compañía en este, el que será pues la sexta emisión de muchas por venir todavía en el futuro. Gracias. Entonces, con ello dejamos a María José. Bueno, buenas tardes para allá. Aquí en Chile es como buenas tardes, buenas noches. Primero que nada, quiero agradecer a la Cátedra Carlos Fuentes y a la universidad por esta invitación, sobre todo a Paco Tijerinas, a quien siempre le digo que sí a todas sus invitaciones fantásticas, y por supuesto a todas y todos quienes están conectados en este momento. Gracias por esta invitación, que es en el fondo para mí una invitación y una nueva oportunidad para hablar o para seguir hablando sobre todos aquellos libros que adoro y que me trajeron aquí cual alfombra mágica. Yo preparé un texto solo porque me apasiono mucho por las cosas que hablo y me puedo ir por las ramas, entonces para ir guiando un poco el camino, si bien en momentos voy a desviarme y hacer comentarios. Entonces, el nombre de mi charla es Leer desde el inventario materiales de la ficción hispanoamericana reciente. Entonces, como les decía, muchas gracias, sobre todo por esta invitación para hablar sobre todos estos libros, porque si hay algo que no creo es que escribamos solos o a solas, nunca, ni en la cabaña más remota y perdida en el bosque. Rodrigo Fresán, un autor que mencionaré y celebraré varias veces a lo largo de esta presentación, lo dijo antes y mejor que yo, y cito: para bien o para mal, los escritores a solas nunca están solos, los acompañan otros escritores también a solas. Sí, fin de cita. Al escribir entramos en conversación, una conversación infinita, como diría Maurice Blanchot, con todo aquello que nos conforma. Y eso no es solo nuestra historia personal ni la de nuestros países, sino también esos libros que también y también han ido armando nuestras vidas. Hoy que en redes sociales se habla tanto sobre si es necesario leer mucho para escribir bien, como spoiler diría que sí y rotundamente, yo imagino la escritura como salir en una expedición cargando con una mochila biblioteca. Quizás se puede salir de expedición sin la mochila, eh, y eso dará, me imagino, o sin duda, una sensación de menor peso y de poder moverse con más libertad, pero puede ser peligroso y más que probablemente no se llegará muy lejos. Jean Rhys, otra de mis autoras de cabecera, otra de las imprescindibles de mi mochila, decía que escribir era como ser hilos de agua o ríos que ayudaban a llenar un lago, que era la literatura. Había ríos con menos caudal que otros, pero todos confluían en ese mismo lago. Otra imagen, ahora de fuego, la literatura como esa hoguera que nos mantiene abrigados, y volvemos a esa montaña. ¿Será que he estado releyendo esa belleza que es El Monte de las Furias de Fernanda Trías y que no queremos, los lectores, los escritores, los profesores de literatura, que nunca se apague? Y al escribir ese cuento, esa novela, esa columna incluso, contribuimos con una ramita más para que siga ardiendo. Y qué suerte tenemos de no escribir solos. Qué suerte que ya alguien haya escrito sobre tecnologías que se meten en las vidas de las personas, o de libros infantiles, o de actrices o pintores. Qué suerte tener esa cantera, esa fuente, ese combustible. Escribir es ser por siempre aprendiz. Absolute beginner, como canta David Bowie.
y absolutamente amar lo que haces y lo que lees, lo que te trajo hasta aquí, y saber que lo que escribes y lo que haces bebe y conforma y es inseparable de todo eso que te trajo hasta aquí. Libros sí, pero también películas, pinturas, canciones, conversaciones al pasar, rumores, chistes familiares. Todo eso como el tornado que nos llevará directo a Oz, para luego chocar los zapatitos rojos y volver de regreso a casa. Quiero ser siempre aprendiz y estudiosa de la literatura porque no son sino dos palabras para decir celebración o fiesta. De las pocas fiestas en las que no me siento incómoda o fuera de lugar, porque la literatura es ya de por sí un fuera de lugar al que estamos todas invitadas. Quizá por eso también abundan las fiestas en las grandes novelas. Pienso en dos que celebraron sus 100 años el año recién pasado, pero que están más jóvenes que nunca. El Gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald y La señora Dalloway de Virginia Woolf. Esa hospitalidad. En el caso de Woolf, y me confieso fan perdida de esa novela más que de la de Fitzgerald, ya en las primeras páginas se nos habla de ese gesto hermoso y extremo, sacar las puertas de sus goznes para así dejar entrar a más invitados. Jacques Derrida, en sus estudios sobre la hospitalidad, habla de esa extraña y preciosa dinámica, como en francés la palabra hôte sirve para designar tanto anfitrión como huésped. Y es que, para él, la hospitalidad absoluta es esa, no una en la que una jerarquía impone el poder sobre otro, el poder de nombrarlo y recibirlo, sino que la posibilidad del instante. Derrida llega a decir que es como si el huésped le regalara al anfitrión, y el regalo es también ese gesto tan poderoso que también estudia Derrida, las llaves de su propia casa. En la literatura pasa lo mismo. La lectura nos entrega las llaves, nuestro yo lector o lectora nos entrega las llaves de nuestra propia escritura, de nuestro yo escritor o escritora. Hace de nuestra casa propia ese cuarto propio. La hospitalidad tiene también, sin embargo, su brillo peligroso. Así como en francés la palabra hôte hace posibles dos realidades aparentemente opuestas, también la palabra hospitalidad y hostilidad brotan de una misma raíz, os. En otras palabras, la literatura también nos puede morder de vuelta. O quizás, o quién sabe, el lector que se hizo escritor empieza a decir que la lectura no es necesaria. Hay venenos así, hay delirios, como en las historias de vampiros, como en Drácula. El vampiro solo entra a tu casa si lo invitas. O volviendo a la señora Dalloway, aunque prometo retirarme pronto porque la idea es hablar de literatura latinoamericana y ya nos hemos ido tan lejos, aunque qué iluso pensar que existen barreras y paredes para separar las literaturas, como si no todos los libros estuvieran irremediablemente atravesados por todo lo que aman y amaron. Se trata de una fiesta como celebración de la vida, después de una Primera Guerra Mundial que se llevó a tantos, de una pandemia de gripe española, y mientras Clarisa camina por la ciudad en busca de sus flores, va evidenciando tantas ausencias presentes, tantos fantasmas. Un regalo, una ofrenda, en palabras de la gran anfitriona. Es también, debe serlo para ser absoluta hospitalidad, una fiesta que le abra también las puertas a la muerte. El fantasma de Septimus llegará, aunque algo tarde, a esta fiesta, como levantado en las palabras de los demás, probablemente uno de los fantasmas más importantes de esta novela. Pero volvamos. 1, 2, 3, no hay lugar como el hogar. Y en mi hogar no había libros. No vengo de una familia de lectores, aunque los quiero a todos muchísimo. No por lo menos mi familia nuclear. Pero sí tuve dos personas fundamentales en mi acercamiento a la literatura. Es un paréntesis familiar breve, lo prometo. Mi abuelo, Alfonso Navia, es el lector más feliz que conocí en la vida. No era un lector de grandes libros, de los grandes clásicos, no leía, no sé, Tolstoy, no leía Dostoyevsky, le gustaban los bestsellers de muchas páginas, pero era tan feliz leyendo. Fue él quien me regaló mis primeros libros, de aventuras al comienzo, Verne, Salgari, Stevenson, siempre comprados en librerías de viejo. Y yo los leía, aunque no eran esas mis aventuras, los leía para conversar con él. El puente siempre fue tener un libro en la mano. Y entonces, el milagro, que esa es la origin story de tantas escritoras, y a la vez me avergüenza y enorgullece ser tan poco original. Un día, al fondo de una de esas bolsas de librería de viejo, una novela destartalada. Las páginas se le caían, ya no tenía portada y las hojas estaban manchadas con café. Mujercitas, o Little Women, de Louise M. Alcott. Por primera vez, un libro escrito por una mujer, y no sobre aventureros andando en globo
o submarinos, sino que una familia, de mujeres, de hermanas, y entre ellas una que quería ser escritora. Termina siendo escritora y profesora, y en mi nombre yo guardaba el suyo. Yo, mi manual de instrucciones, mi tornado también. La otra persona que me dio la llave del mundo de los libros fue mi abuela materna, Edith Mankiewicz, que a los 15 años me regaló Cumbres Borrascosas. Pero antes de poder leer con los ojos, me enseñó a leer con los oídos, con el corazón. Y no lo digo solo de cursi, y también tendrá sentido más adelante en esta exposición. En inglés y en español el memorizar algo involucra al corazón. Decimos by heart, decimos par cœur. Y en nuestro idioma también, aunque algo distinto, recordar es volver a pasar por el corazón. Mi abuela era voluntaria y grababa libros en una biblioteca para personas ciegas, y a veces me grababa libros infantiles a mí. Así, antes de los regalos de mi abuelo paterno y los libros como objetos, como cosas en el mundo que nos afectan, la materia más vibrante, si podemos tomar prestada la expresión de Jane Bennett, las palabras de mi abuela, la voz, el sonido, esa otra vida de los libros, esos son las primeras piedras de mi construcción como lectora y escritora, los primeros ingredientes para mi poción y este caldero de bruja. Lo que pasa cuando invitamos a los libros a la vida, ese gesto de hospitalidad, cuando esos libros los envuelve el amor y la admiración, el agradecimiento. No sé qué habría sido de mí sin ellos, no sé qué sería de mí sin ellos. Quizá por eso los libros que más me interesan son los libros que leen, los libros que hacen de su escritura y de su trama un seguir leyendo. A veces puede ser un seguir leyéndose a sí mismos, como hace Virginia Woolf con el personaje de Clarissa Dalloway, que aparece por primera vez en su primera novela, Fin de viaje, luego florece, y uso por supuesto el verbo en toda su intensidad y propósito, en La señora Dalloway, para continuar, para no morir, aunque el destino de todas las flores, de todos nosotros, sea hacerlo, en La fiesta de la señora Dalloway, una colección de cuentos sobre algunos de los invitados a la fiesta de Clarissa, y que incluye, por supuesto, ese cuento semilla, La señora Dalloway en Bond Street, en el que lo que impulsa a salir a comprar no son las flores, sino los guantes. O leer una tradición que se admira, pero que nos enrabia, como hace Jean Rhys al darle una vida a Bertha Mason, esa mujer que Mr. Rochester se ha traído a la fuerza desde las colonias en Jane Eyre, de Charlotte Bronte, para quemarlo todo, y que Rhys explica o deja crecer en toda su complejidad en Ancho Mar de los Sargazos. Así continúa la conversación, sigue la fiesta. Como sigue la fiesta y la conversación en la obra prodigiosa y ambiciosa de otro de mis máximos referentes y escritor favorito, Rodrigo Fresán, que nace de la relectura el corazón de sus tramas, o quizás es el corazón de los libros leídos y admirados lo que late al fondo de todo lo que ha escrito. Pienso y recomiendo y agradezco y celebro obras como Jardines de Kensington, en la que se relee Peter Pan y con eso toda la tradición de la literatura infantil, o en Mantra, que reversiona ese monumento de la literatura mexicana que es Pedro Páramo en clave androide en El fin del mundo, entre otras cosas, o en La parte soñada, que es la segunda parte de su tríptico, compuesto por la parte inventada, la parte soñada y la parte recordada, donde encontramos uno de los mejores homenajes o relecturas a Cumbres Borrascosas narradas en la vida de su mejor lectora, Penélope, así se llama el personaje de Fresán. O ya más recientemente, en Melville, libro ganador y finalista de muchos premios como el Republic of Consciousness, que ganó, o el National Book Critics Circle Award, del que fue finalista. Allí, la portada nos recibe con una E fantasmal que se ve solo si la luz en cierto ángulo lo permite. Lo tengo por acá, a ver si se ve el gesto, si se alcanza a ver esa E fantasma. El gesto es lindo y dice mucho. Eso que está sin estar, eso que no se va del todo, que no se ve del todo. La influencia, la lengua paterna, que es el estilo. Rodrigo Fresán toma un detalle de la vida de Herman Melville y clava en él su bandera, que no su estaca de vampiro. Aquí los vampiros se celebran y nunca mueren. Una noche, después de mucho huir de sus acreedores, Alan Melville, sin E en su apellido, cruza a pie un tramo del río Hudson congelado y llega a casa entre delirios. Morirá a los pocos días y desde los pies de su cama, a la que está amarrado, lo mirará en su desconcierto y amor su hijo Herman.
Eso aparece en las biografías en un puñado de líneas, pero Fresán hace de eso un mundo, su universo. Imagina, entre otras cosas, entre otras muchas maravillosas cosas, que desde su lugar a los pies del padre, y podríamos decir, no sin razón, a pie de página, un primer pie de página, Herman Melville se convierte en escritor al absorber los delirios de su padre, la fascinación por el blanco, la obsesión de los viajes y lo extranjero. A eso lo acompaña el gesto de la madre, de Herman Melville, de agregar una letra E al final del apellido, ese que luego su hijo hará tan famoso. Fresán trabaja también la forma de su novela como el más dedicado de los artesanos, y así el pie de la cama, desde el que está este hijo, se transforma en el pie de página desde el cual escribe y desde el cual leemos a este hijo escritor, y que de a poquito se va tomando la página completa hasta subir al cuerpo del texto. Algo similar hace el escritor chileno Simón López Trujillo en su novela El vasto territorio, en el cual una infección por esporas de hongo se grafica también en una invasión o infección textual con un poderoso uso de las notas al pie de página. Este gesto, en Fresán, a su vez, replica el del también delirante capitán Ahab, que se mantiene en las profundidades del Pequod antes de subir a cubierta, en Moby Dick. Fresán, que ha dicho en tantas entrevistas, replica en su particular gesto de incluir numerosos epígrafes, a veces páginas de ellos, al comienzo de sus propias obras, así como hace Herman Melville en su Moby Dick o La ballena. Es la novela de un lector, de un superlector. Es una novela que entiende que nuestras historias crecen de los libros que nos obsesionan. Y las canciones y las películas famosas son las repeticiones o cameos de grandes favoritos del autor argentino, como la serie La Dimensión Desconocida, la película El Ciudadano Kane o la canción de los Beatles A Day in the Life, por solo mencionar algunos. Esto, por cierto, es otra forma de testimonio, de hacer memoria, y lo que se recuerda, lo que se vuelve a pasar por el corazón, es la historia de la literatura. Con Rodrigo Fresán, al leer, recordamos, releemos. En su última novela, publicada a la fecha, y no deja de ser lindo que su último libro de no ficción publicado sea un homenaje o celebración propia de los 100 años del Gran Gatsby de Fitzgerald, titulado El Pequeño Gatsby. El estilo de los elementos, publicado en 2024, Rodrigo Fresán hace aún más patente este gesto, este registro. En ella, entre muchas cosas, tenemos el personaje de Derrota, a la que luego se referirá con grandes repercusiones para la obra fresaniana y sus seguidores lectores como ella, con mayúsculas. Es un personaje que se repite en todas las novelas de Rodrigo Fresán, y que en esta última novela tenemos una historia poderosa que articula toda la galaxia, que se dedica a registrar todos sus alrededores en una grabadora con forma de corazón. Y no solo eso, en la tercera parte de la novela, el protagonista, Land, un niño superlector, ya adulto para la tercera parte, ahora convertido en escritor fantasma de otros, recupera su vida que ha perdido como parte de una pandemia llamada Nome, que roba los recuerdos de las personas sobre sus propias vidas, ya que no de las vidas de los demás, al recuperar las cintas de cassette en las que ella grabó su vida y que llegan en manos de otro personaje, y no voy a hacer el spoiler. Y cito un pedacito de esa novela. Dice, Derrota, quien siempre lleva con ella y al hombro y casi como parte de su cuerpo, colgando una correa, a su grabadora color rosa con forma de corazón y micrófono externo con forma de flecha y cable como de arco invisible. Aunque, piensa Land, tal vez ella misma sea ese arco. Derrota, siempre registrándolo todo en cassettes que enumera y a los que clasifica y rotula en sus etiquetas como Atmósferas 1 o Fragancias A, o materiales, borrar y reconstruir, o reencarnaciones alternativas modelos. Derrota, que le dice, está la casa, según el humor de que esté, del sonido de la descomposición del mundo, mal humor, o de buen humor, la respiración del universo. Cassettes que Derrota mete y saca casi con violencia contenida. Ese ruido, como de masticar al introducirlos y de escupir al extraerlos, que hace ese aparato rosado y fluorescente al que Derrota le ha pegado calcomanías con brillantina para que así parezca más un juguete que algo que ya no lo es, y cuya función, seguro, es la de algo muy adulto más allá de su aspecto infantil.
la necesidad de contener y asentar y poseer todo sonido y todo silencio, desde los más ruidosos a los más secretos, y derrota, graba y reproduce y archiva esos registros. En general, en la obra de Fresán hay una obsesión por capturar la memoria y acercarse a esos territorios a los que la memoria no llega, ¿no? Y para la cual necesitamos ficciones, como por ejemplo la infancia, que en muchos de sus libros vemos cómo se construye con las palabras de los adultos, o incluso el espacio de la muerte, ¿no? ¿Quién lo cuenta? ¿Quién tiene la última palabra? Y frente a toda esa obsesión por registrar, siempre con distintos aparatos, cámaras filmadoras, grabación, en este caso una grabadora con forma de corazón, siempre está la amenaza de la amnesia y del olvido. En el caso de la novela Mantra, por ejemplo, hay una enfermedad o síndrome que se llama síndrome Combré, obviamente por En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, que es una de las referencias constantes del universo de Rodrigo Fresán. Y ahí este síndrome Combré implica que un personaje va perdiendo cada vez más todos sus recuerdos hasta quedarse con solo uno, ¿no? Que no puede dejar estar. Y en el caso de la epidemia Nome, en la última novela El estilo de los elementos, es una epidemia que borra las memorias de todas las personas, pero las memorias propias, ¿no? Uno se acuerda de los demás, ¿no? Los personajes se acuerdan de los demás, entonces empiezan en algunos casos a juntarse, a completar al otro, pero en el caso del protagonista es a través de este aparato, ¿no? Esta tecnología de la memoria, una tecnología algo vintage, ¿no? Es un aparato que además necesita pilas, que no es la última tecnología, y eso hace también que haya distintos problemas. Y toda esta relación con la grabadora y la grabadora con forma de corazón en una historia en la cual está el elemento amoroso, además, ¿no? En la segunda parte de la novela. Y voy a leer un pedacito muy pequeño de esa parte. Dice: hay un método que permite y facilita que él se describa y se recuente para que ella, con mayúscula, lo lea con cara de qué pasó luego y lo grabe. Y Land lo dice todo, se lo dice todo a ella, porque con ella siente que todo debe estar dicho, que no debe quedar nada por decir. Decírselo a ella, eso también era amor. Eso no podía sino ser amor. Era decírselo, era admitírselo, reconocerlo para reconocerse, a él y a sí mismo. Y Land siente entonces que todas las líneas de su vida convergen para que luego él las una en un trazo rojo y azul, y posiblemente, de atreverse a resignarse a ello, las prolongue en un sinfín de letras negras sobre blanco. Y si se fijan, así como no tengo acá ese libro, estoy de allegada en una casa buscando conexión a internet. En la portada del estilo de los elementos, si lo googlean, Sadie Smith, una autora que me gusta mucho, dice que cuando escribe se imagina que sus lectores son cyborgs, porque siempre tienen acceso a algún tipo de dispositivo o tecnología, ¿no? Entonces dice que como escritoras, como escritores, uno puede escribir cualquier cosa, puede poner el nombre de una pintura, de música, y si tu lectora o lector no lo ha leído, puede rápidamente encontrarlo. Así que voy a confiar en su poder, en el poder cyborg de la gente que me escucha. Y en la portada del estilo de los elementos aparece un lápiz, estos lápices para editar, con un lado rojo y un lado azul, y va a ser algo que se va a repetir constantemente en esta novela, ¿no? Esta idea de lo que se escribe, lo que se borra, lo que se escribe por encima, ¿no? Estas operaciones de registros. Y el lápiz en la portada de ese libro dice Nome, ¿no? También por esta epidemia, ¿no? Entonces está ese testimonio que es el recuperar la vida de él a través de estos dispositivos, pero también como objeto, ¿no? Ya que estamos hablando de materiales, pero también esa materialidad de la memoria y hacer memoria por la literatura. Vuelvo. Los libros que leen son libros que hacen memoria, que van construyendo con delicado amor su particular archivo. Pienso en otros géneros también, aunque me encanta la definición de Cristina Rivera Garza en su libro Lo roto precede a lo entero, que dice que para ella hay solo dos géneros, los apuntes y los libros. Como uno de mis ensayos favoritos en el mundo, también de la misma autora, había mucha neblina o humo o no sé qué. Ensayo que es carta de amor a un libro y autor favorito. Ensayo atento a biografía, a pulsiones, a condiciones materiales, a su especial inventario. Si no lo han leído,
para mí es de los ensayos más maravillosos, creo que es lo que hay que hacer una como escritora y como académica, ese acercamiento apasionado a los libros. Es un estudio de Pedro Páramo, pero también de todas las condiciones materiales que lo hicieron posible, ¿no? Entonces, a qué se dedicaba, cuál era su trabajo, ser vendedor viajero, su relación con el caminar, con el subir cerros, con la fotografía, ¿no? Todo va armando esta particular constelación que arma Cristina Rivera Garza como una forma de acercarse a la literatura, ¿no? De acercarse a este libro tan amado, una forma más de querer meterse dentro del libro, ella usa esa expresión, es a través de este acercarse a estas particulares condiciones materiales. Ensayos, ¿por qué no?, felices, como el que la escritora española Laura Fernández le dedica a Jules Verne en Dos tardes con Jules Verne. O antes, en esa oda a la importancia de la imaginación en el mundo, en este mundo ahora especialmente plagado por las fake news y creaciones zombies de inteligencia artificial, hay un monstruo en el lago. Un ensayo como una fiesta, pero también un libro como invitación a lo bello y lo terrible, porque son parte de un mismo y doloroso mundo, como el archivo y el proceso de duelo que construye, que comparte y al que nos invita Cristina Rivera Garza en El Invencible Verano de Liliana. También otra novela, o sea, otro libro, más que yo creo que novela es de nuevo, un hombre que sobrepasa con creces. Virginia Woolf, a la que siempre me gusta volver, decía que la idea de novela era siempre insuficiente y durante toda su vida como escritora estuvo buscando nuevas maneras de nombrar lo que ella hacía. A veces decía que era un poema, obra de teatro, hubo un momento que dijo que eran naturalezas muertas, incluso que eran elegías, ¿no? Porque ella sentía que todas las cosas que ella escribía trataban sobre perder algo, ¿no? Se pierde una ilusión, se pierde la vida, como parte de la vida, ¿no? La perdemos también, y creo que aquí también no hay un nombre para este libro tan inmenso de Cristina Rivera Garza, y una de las cosas que a mí me deslumbra mucho de la construcción de ese libro es ese ir armando ese archivo, ¿no? De la hermana, traer las palabras de ella, sus apuntes, sus referencias, sus cartas, y entramos leyendo un libro sobre una desconocida y al finalizar el libro ya sentimos que la conocemos tanto que el duelo se hace aún más profundo, ¿no? Compartimos ese duelo porque la voz narradora tiene la generosidad de ofrecernos esa hospitalidad y ese acceso a los materiales en vez de simplemente contar eh, el destino tan tremendo, ¿no? Aunque no me gusta usar la palabra destino porque pareciera que está escrito, pero lo que acontece, ¿no? La literatura es una invitación, debe ser, quiero que sea, una invitación a volver a leer, a volver a mirar. Si me dejan abrirle la puerta ahora a una de mis obsesiones del último tiempo, esto no es más que lo que hizo la artista estadounidense Georgia O'Keeffe con su serie sobre las flores. En mi favorita, y de nuevo convoco a sus poderes cyborgs, en mi favorita, Abstraction White Rose, de 1927, el interior de una rosa blanca regala a su vez, recuerda, registra, vuelve a pasar por el corazón, el interior de un tornado. Cuando las exhibió por primera vez, y por más tiempo también, los críticos pueden ser testarudos, a veces o siempre, se interpretaron como expresiones de la sexualidad del artista, a quienes muchos habían conocido por las fotos que de ella había tomado su pareja, el fotógrafo Alfred Stieglitz, en las que aparece desnuda, es decir, las flores como genitales. A esto, Georgia O'Keeffe respondía furiosa que si pintaba las flores así de cerca, así de enormes, era porque de esta forma la gente ocupada de las grandes ciudades se detendría a verlas, se detendría por fin a mirarlas y les daría su importancia, su lugar. Sus pinturas como una expansión de lo pequeño, una celebración de ello, especialmente de lo más cotidiano. A mí me gusta volver a las flores además porque me recuerda el gesto, por supuesto, de la señora Dalloway, ¿no? Ambas escritoras prestando atención a las flores, en el caso de la señora Dalloway además como
las flores que uno puede llevar a la celebración de la vida, a una fiesta, a un nacimiento de alguien, pero también las flores que se llevan a la tumba, ¿no? Y de alguna manera uno podría pensar esas flores que sale a comprar la señora Dalloway como las flores que luego se van a depositar en la tumba, ¿no? A los pies, de nuevo, a los pies de Septimus. La literatura, la mejor literatura, a mi entender, nos regala esa posibilidad de volver a mirar, y al hacerlo nos regala una experiencia nueva. Nunca vemos las rosas de la misma manera después de los cuadros de O'Keeffe. También hay de otras flores. No leemos Pedro Páramo o a Rulfo igual después del ensayo de Cristina Rivera Garza. Tampoco Moby Dick o Cumbres Borrascosas o Tierna es la noche o tantos libros más después de leer las novelas de Rodrigo Fresán. Y citemos a Fresán otra vez sobre la relectura. Por ejemplo, en la parte soñada, que dice, releer es como ver fantasmas verdaderos, fantasmas generosos que creen en nosotros. O quizá también leer a Cristina Rivera Garza sobre los subrayados, que me parece son una invitación siempre a la relectura. Por algo uno subraya, ¿no? Siempre pensando que ese trazo alguien, uno mismo, ¿no? Va a volver a él, ¿no? Uno subraya porque va a regresar, ¿no? Es una marca de ese posible, inminente regreso. Y Cristina Rivera Garza, en su libro Lo roto precede a lo entero, también me gusta mostrarlo, dice, un libro subrayado es el mapa de dos maneras de pensar. Y volvamos o lleguemos también al inventario, porque así se titula esta charla. La lectora que soy me hace la escritora que soy. La escritora, y a su vez la lectora, siempre lectora, que soy, me hace la académica o profesora que soy. Y es en esa capacidad que también he estado explorando los inventarios que conjuran la literatura. En 2024 publiqué un ensayo que se llama Pequeños Inventarios, la vida de las cosas en 10 libros chilenos. Y en él quise volver a casa, Dorothy Style. Volver a mirar libros chilenos que había leído tantas veces y que creía conocer, que muchas veces en mi país son libros que se hacen leer en los colegios como parte de su plan de lecturas obligatorias. Ahora, eso sí, desde el punto de vista de la circulación de las cosas. Y digo cosas y no objetos, porque esa es la distinción que hace también Jane Bennett en su libro Vibrant Matter, y quien habla de Thing Power, para referirse al poder que tienen las cosas de afectarnos. No se refiere a que tengan una agencia o una voluntad, sino el poder de afectarnos, ¿no? Entonces, si voy caminando y se cae un ladrillo de un edificio y me mata, ese ladrillo tiene el poder de acabar con mi vida, pero probablemente no tenía la intención de hacerlo, ¿no? Es una distinción que siempre converso con mis estudiantes en Chile. Y uso esa distinción de cosas y no objetos, porque hay muchos teóricos de la literatura que a los objetos le asignan menor poder, ¿no? La misma Jane Bennett, en el caso de Baudrillard, que tiene un libro que se llama El sistema de los objetos, también hace esta distinción y los objetos le da otro poder. Incluso él considera que los animales, las plantas pueden ser objetos, mientras que para Jane Bennett eso no es así, ¿no? Son cosas vivas. Bueno, en el caso de la literatura chilena y de mi trabajo y ese particular recorrido, miré en primer lugar nuestro romance nacional en la terminología de Doris Sommer, Martín Rivas, con su insistencia en zapatos y muebles. Martín Rivas es una novela en la que una persona viene de provincias a la ciudad a quedarse en la casa de una familia adinerada que le debe favores a su padre y se enamora de la hija del dueño de casa, ¿no? Y durante, tendremos, esta novela pasan muchas cosas y finalmente está esa posibilidad o no de encajar, ¿no? Y si bien la posibilidad de encajar en la sociedad viene dada por muchas cosas, en mi lectura, en lo que me fijo, que es una posible lectura, no la única y tampoco necesariamente la mejor, veo cómo ese encajar tiene que ver con el consumo, ese encajar tiene que ver con tener los zapatos apropiados, que va a ser la primera salida que hace Martín Rivas cuando llega a la capital, ir a buscar los zapatos que usan las personas de alcurnia, ¿no? Pero también
las cosas que rodean a los distintos personajes, cómo las cosas que rodean a las personas de clase alta son distintas, cómo las cosas que rodean a los personajes masculinos son distintas de las que rodean a los personajes femeninos. Incluso los textos a los que tienen acceso, ¿no? Los personajes masculinos leen el periódico, los personajes femeninos leen libros que son casi puras fotos, puras imágenes, no texto, ¿no? Entonces tenemos esa distinción. También Hijo de Ladrón, de Manuel Rojas, que leo como una novela de migración, de migrantes, y en el que se ve el poder de los certificados, de los documentos, de los papeles, como maneras de marcar destinos, y también la atracción o el ojo puesto en el dinero, en las carteras, en las billeteras para robar, ¿no? En ese capítulo en mi libro se llama Ojo de Ladrón, ¿no? Porque de alguna forma está contada con ese ojo atento a lo material y a su circulación, ¿no? Que hace posible ciertas cosas en la trama. Pero por otra parte, también se ve en la poesía de Gabriel Mistral, por ejemplo, eh, en las que se ve, por ejemplo, lo que yo llamo un baile de desposesión, ¿no? Tiene poemas que se llaman La bailarina y en otros poemas vemos este despojarse de cosas, ¿no? Las cosas no son algo a acumular, que den estatus, que nos den un lugar en el mundo, como en el caso de Martín Rivas, sino que las cosas eh, son un peso que hace que sea más difícil caminar, ¿no? Y llegar a donde se quiere. Entonces vamos a tener una actitud de desprendimiento y desposesión en un buen sentido, ¿no? La desposesión, por supuesto, tiene estos dos sentidos de los que nos habla Judith Butler, ¿no? En su libro. Y está esa es una disposición gozosa, como la que vamos a ver se ve en la obra de Gabriela Mistral, y por otra parte la disposición terrible, que se puede ver en otro de los textos que trabajo. También en la literatura chilena, en términos de los materiales, de los objetos, perdón, de las cosas a las que miramos, están las ventanas dibujadas o cantadas o contadas en Roberto Bolaño, en Los Detectives Salvajes. Es muy famosa esa imagen final, ¿cierto? Que hay detrás de la ventana y aparece este dibujito, pero es también una repetición de un gesto que está al final de cada una de las partes de Los Detectives Salvajes. Primero contado, ¿no? La ventana del auto en el que huyen los personajes y que trata de enmarcar la realidad. En la segunda parte, en la que contamos con un montón de testimonios, termina toda esa sección con un personaje que empieza a abrir las ventanas de una casa en la oscuridad, y terminamos con esta imagen, que es también un objeto, ¿no? O sea, las ventanas, pero también el objeto, la imagen en el texto, que esa imagen tenga la última palabra, y es una imagen que se puede leer en cualquier orden además, ¿no? A distinto de unas palabras que siguen cierta organización, la imagen entra por los ojos, si bien es una ventana, si la recuerdan, en línea punteada. También están las mercancías en esa distopía de supermercado que es mano de obra de Diamel Altit, y la tecnología como herencia y presencia incómoda en los cuentos de Alejandro Zambra, en su libro Mis documentos, y en la colección Retrovisor de Mónica Druigi. Pero también, casi al final, en un epílogo de ese libro, miré las cosas en la literatura de la pandemia, que creo que cada vez están apareciendo más, además, como los poemas de Rosa Betty Muñoz o ese texto híbrido fantástico que es Preguntas frecuentes de Nona Fernández. Y en este libro es muy interesante porque replica una lógica que se vio mucho en Chile durante la pandemia, que era pedir permisos, solicitudes, llenar certificados en línea para poder ir al supermercado, para poder ir a la farmacia. Y entonces Nona Fernández hace uso de ese formato para ridiculizar y también dolerse por lo que pasó durante la pandemia. Entonces, ¿se necesita un certificado para echar de menos? ¿Sí o no? ¿No? Y está lleno de esas instancias, incluso con el logo eh, del gobierno. Escribir sobre cosas es hablar de muchas cosas, es desviarse a procesos y contextos. Fijarse en las cosas es una lección de humildad al darnos cuenta de lo mucho que contamos con ellas, cuánto nos sostienen. ¿Qué cosa es un libro? ¿Qué un sonido? ¿Qué un fantasma? ¿A cuáles realidades nos están llamando la atención las cosas que circulan por o en los textos que leemos? ¿O también aquellas que no están y se sienten y duelen por su falta? ¿Cuál es el particular inventario de la literatura chilena o mexicana o latinoamericana o de donde les interese? Traigo la pregunta, la inquietud, el atisbo de un comienzo.
Cuando hablamos de modas y tendencias, por ejemplo, ¿qué pasa si las miramos desde el inventario? Es decir, me explico, si se quejan muchos de la abundancia de la autoficción o de libros sobre la maternidad o de la literatura de mujeres, ¿cuáles son las cosas que circulan por ellas? ¿Cómo circulan? Volviendo a una cosa que mencionamos antes, la grabación, la grabadora, el hacer memoria como aparece en la obra de Fresán, sí, pero también en otro sentido y quizá con otros propósitos, como aparece en un libro como autor material del chileno Matías Celedón, que reflexiona sobre las grabaciones que hacía un torturador desde la cárcel y esas grabaciones de novelas que sobreviven, que todavía están en las bibliotecas. Y reconozco que al leerlo no fui capaz de usar el código QR con el cual el libro invita, tal vez perversamente, a escuchar una de esas novelas. O lo que hace Valeria Luiselli en Desierto Sonoro, publicado primero en inglés como Lost Children Archive, en su exploración sobre el sonido y el fantasma, el dolor de la migración y también la producción del audiolibro, en particular de esta novela. Y los audiolibros también, como objetos, como cosas, como materiales, invitarlos a esta fiesta por todo lo que traen. A ustedes que estudian literatura o que les gusta la literatura y que escriben sobre ella, que la estudian, que la celebran, recordar también los audiolibros, ver la vida que le regalan a la literatura. O la vuelta a las cosas que vemos en otras dos autoras chilenas que admiro muchísimo, María José Ferrada, con entre muchos otros textos la novela Cramp, y Macarena García Moya, con sus ensayos en la transparencia de las ventanas y ensayos de una casa. El filósofo Gastón Bachelard decía que la historia de una vida se podía contar haciendo un inventario de las puertas que hemos atravesado. Esto en La poética del espacio. O podríamos agregar también las puertas que se nos han cerrado y a veces con violencia en la cara. Y la geógrafa cultural Doreen Massey, en su libro For Space, hablaba del espacio como una suma de historias. Ella ponía una suma de historias so far, o una suma de historias en desarrollo. Siempre el espacio como algo cambiante y nunca fijo. ¿Cuáles son las cosas que las cargan? ¿Y qué cosas dejan entrar esas puertas? ¿Qué fiesta nos propone cada libro que leemos? ¿Qué tipo de hospitalidad nos ofrece? En sus detalles y escenas, en sus personajes. ¿Cuáles son las cosas que rodean a un personaje que cuida, a un personaje que trabaja, a un personaje que muere en alguna de las tantas novelas que estamos siempre leyendo? Son las flores las que impulsan a Clarissa Dalloway a salir de su casa. Son flores cortadas, por lo tanto calzan en la categoría de cosas. Si fueran flores que están vivas y salen de los parques, estaríamos hablando de otra cosa. Son las flores las que impulsan a Clarissa Dalloway a salir de su casa, aún con su dolor, su debilidad, sus problemas al corazón. Son los libros los que llevan a Alonso Quijano también a volver al mundo. Y ojo ahí, cuando se lo usa de ejemplo de la lectura como evasión, es todo lo contrario, a mi parecer. Aquí los libros son catapulta y quizás Don Quijote no sea sino un ejemplo de lo que Margot Glantz llama el encuentro de un texto con un cuerpo, como definición de la lectura. O si lo llevamos a algo más pop, pero siempre con todo el respeto que se merece, uno de los primeros ejemplos del cosplay. Quién sabe si hacer cosplay no es sino otra forma de seguir leyendo con todo el cuerpo. Lo digo medio broma, medio en serio. Me gustan los libros que leen, que siguen leyendo, porque le devuelven a la repetición su fiesta. Y no es solo un vacío zombie como el de las réplicas de la inteligencia artificial. El volver a traer otros textos que lo hicieron posible. Y al hacerlo, celebrar y agradecer. Porque nos recuerdan que los mejores libros crean sus propios y particulares archivos, inventarios y bibliotecas. Porque de nada sirve, y perdonen que lo diga en este contexto, actualizarse, o en realidad creo que no es posible actualizarse si primero no se conoce a fondo, o al menos con obsesión y fascinación, con un profundo amor, las obras de quienes vinieron antes. Porque existimos gracias a ellas y ellos. Y los mejores libros no lo esconden, sino que nos lo recuerdan, lo vuelven a invitar a pasar por todos nuestros corazones y nos hacen cómplices y partícipes de esa conversación infinita que es la literatura. Muchas gracias. Bravo, bravo, bravo. ¡Qué maravilla! María José, qué cosa tan bella.
qué Perdón ricura que de al principio viaje. tenía todo muy contado los minutos y al principio arranqué muy veloz, pero bueno, ahora conversar. No, pero qué viaje nos has llevado desde Mrs. Dalloway a Rodrigo Fresán, a Jardines de Kensington, pero Cristina Rivera Garza, pero bueno, qué cosa, qué manera de articular. ¿Abrimos preguntas, Francisco, o cómo? Y sí, estamos esperando que a lo mejor nuestro público se vaya emocionando, pero siempre es, siempre es la tarea de estos espacios tener un poco de paciencia y en lo que esa paciencia se va articulando, Claro. no sé si tenemos alguna otra pregunta dentro de este espacio que queramos. eh, Adelante, Luis. Qué rápido, antes de que empiecen a llover las preguntas. No, la mía no es pregunta, María José, es la verdad, decirte una felicitación. Muy agradable, muy amena. Como dijo Julia, qué bruto, es un viaje astral. Se ve que amas la literatura como nosotros, eres un amante de la literatura. Se ve que, y algo que quiero decir, dos cosas que me llegaron muchísimo al corazón. La parte de la fiesta, que lo Ujú. mencionaste hacia el principio, la fiesta, la celebración. ¿Verdad? Te digo, independientemente que son los 100 años de, siempre son los 100 años de algo, De pero algo, por siempre, supuesto. Así que siempre podemos estar celebrando. sí, eso me gustó Exacto. muchísimo. La Como esa fiesta, la gente que bebe y celebración. dice, bueno, debe ser tarde en otro lado del mundo. Hoy se celebra el cumpleaños de alguien en alguna parte del planeta, algún Exacto. escritor por lo menos que no conocemos. Eso me encantó, esa idea, me encantó, yo participo de esa idea. Y también está claro, tú lo dices y está claro por el ámbito que manejas, que entiendes la literatura no solamente como un hecho latinoamericano y como un hecho de la lengua española, que Listo, por Vero. supuesto lo es, sino algo universal, verdaderamente, pues, pasas, y perdóname, ahora sí me puse a poner algunos de los muchísimos nombres, pasas de Virginia Woolf a Fitzgerald, a Rodrigo Fresán, a Rulfo, a Melville, a Gabriela Mistral, a Emily Brontë, a Marcel Proust, a Alberto Blesgana, a Gastón Bachelard, a Cristina Rivera Garza, a Sadie Smith, a Manuel Rojas, a Tolstoy, de Francia, Estados Unidos, a Rusia, a México, a Chile. Y seguramente si te hubiéramos dado 2 horas más, hubieras continuado. Y Sí. se me van muchos de los que se ve que amas, libros que amas. Entonces, nada más que felicitarte y fue memorable tu conferencia. Gracias, María José. Muchas gracias, Elu. Continuado. Y se me van muchos de los que se ve que Muchas amas. gracias, Eloy, muchas gracias, María José, otra vez. Y bueno, yo tengo el privilegio de conocerte tal vez más tiempo que otras personas en este espacio en persona. Y me queda claro ese amor que tienes por la literatura y esta genealogía que haces, que me parece increíble. Y que Sí. reconoce también que existe de forma premeditada en otras obras, aunque a veces no lo notemos con esa perspicacia con la que la has descrito en este espacio, ¿no? Voy a pasar una pregunta del público Ujú. de Lia Pesqueira, que es de hecho una de las integrantes de esta generación de la sexta emisión del diplomado, y dice, me gusta la cita de Virginia Woolf hablando de la insuficiencia de la novela como clasificación, y pregunta, ¿encuentras en los géneros algo que posibilita o limita? Es que a mí me parece que esas categorías siempre sirven para algo, ¿no? Pero no sirven para todo o no es lo más importante. En, perdón por el ejemplo personal, pero a mí me pasó con Kintsugi, que es esta, para mí, colección de cuentos conectados, que eh, para mí era una colección de cuentos conectados, pero la editora que lo publicó en Chile, Aranza Martínez, en Kindle, dijo, no, pero yo publico novelas, ¿no? Entonces, y a ella le parecía que era una novela. Y entonces llegamos a la negociación de que era una novela en cuentos, porque así yo no me sentía tan mentirosa y ella podía usar la palabra novela que quería usar en la contraportada de su libro. Y eso también hace que tu libro, no sé, pueda ser considerado novela para un curso de novela, pueda ser considerado para un premio de novela. No, sirven lo mismo que, no sé, el premio Rivera del Duero es un premio de libros de cuentos, pero también uno podría decir hasta qué punto, ¿no? Esos libros de cuentos también pueden configurar otro tipo de constelaciones. Entonces,
Sí, o sea, me parece que tal vez en la escuela, cuando uno está aprendiendo literatura, puede servir a hacer la distinción qué es un poema, qué es una obra de teatro. Hay ciertos elementos, por supuesto, que son importantes, que los distinguen, pero también uno podría decir, hay mucho de la literatura que se acerca a la poesía, ¿no? Literatura más fragmentaria. Y también hay mucho de la poesía, poesía narrativa, lo que hace Carson muchas veces pareciera más que se acerca a lo narrativo. Entonces, me parece que eh, es algo que como una huella de un camino, no necesariamente un camino así tan estricto, eh, que nos puede servir para ordenarnos, para empezar a pensar en ese mundo, pero después a mí, o sea, a mí lo que me importa es leer el libro de Virginia Woolf, si es novela, si es elegía, si es naturaleza muerta, bueno, sí me interesa ver que para ella era importante, ¿no? Y para ella era importante que no se llamara novela, siempre va a estar transgrediendo esos géneros, ella... me encanta contar esta anécdota, perdón si me desvío un poco del tema. Ella era hija de Sir Leslie Stephen, ¿no? Que está a cargo del diccionario biográfico en Inglaterra, y ella se rió muchas veces de la idea de una biografía, ¿no? Porque le parecía que una biografía era imposible, no solo porque eh, la cuenta muchas veces alguien que no tiene ninguna relación con la persona. O sea, que yo quiera escribir una biografía de Virginia Woolf, la puedo hacer con todo el amor del mundo, pero ¿por qué eso? ¿No? ¿Qué tanto de acercamiento a la realidad y a la verdad tiene? Sino que para Virginia Woolf nosotros estamos cambiando todo el tiempo. Y no solo porque cuando somos niñas, cuando somos adultas, sino uno cambia 100.000 veces cada día. Entonces le parecía que nadie, nada podía captar toda esa multiplicidad. Y entonces se va a reír de esta idea de la biografía, que muchas veces es un género al que le asignamos una carga de verdad mucho más grande. O sea, si yo digo leamos una novela sobre Virginia Woolf o una biografía de Virginia Woolf, vamos a pensar que la biografía dice la verdad más que la novela, cuando finalmente los dos seleccionan informaciones, la organizan, y entonces ella escribe Orlando, que en sus primeras ediciones es Orlando una biografía. Después las ediciones y traducciones le sacaron él una biografía, porque le pasó a Woolf que cuando publican esa novela, la pusieron en la sección de no ficción y de biografía, y vendía muy poquito, porque nadie conocía a Orlando además, entonces la tuvieron que cambiar a la sección de novela, y después incluso lleva esa ironía o esa risa más lejos, porque dice, bueno, pero ¿por qué las biografías tienen que ser de personas? ¿No? En general las biografías en la época de Woolf sobre todo eran de hombres poderosos por distintas razones, entonces, ¿por qué? Y entonces escribe Flash, que es la biografía de un perro, ¿no? El perro de una escritora. Entonces, me parece que sirve como juego, eh, insisto, como una sugerencia, los géneros literarios, que hay muchos autores que van a querer hacerlos explotar, ¿no? Y a mí me parece que mientras el libro sea increíble, no me, o sea, hacerlos calzar en esas distinciones, a mí por lo general no me hace María José. mucha diferencia. Y, Sí. y Alfaro o To the Lighthouse no es también la no biografía. Bueno, también, claro. Y aparte que en To the Lighthouse, que a primera vista es de las novelas más ordenaditas, además de Virginia Woolf, ¿no? Con estas tres partes, también dice, bueno, se va a reír de muchas convenciones y no sé, nos hacen encariñarnos de un personaje que después lo va a matar en un paréntesis al pasar, ¿no? Como no se detiene en eso, la vida sigue y también nos va a dar toda una segunda parte que es más larga que la primera, por lo menos yo creo, donde se va a concentrar en una casa vacía, ¿no? O sea, primero tenemos un poco ahora la gente que vio Sentimental Value, que me recordó mucho, ¿no? Ese comienzo con la casa ¿no? Entonces, para ella todos estábamos conectados con todos, ¿no? Entonces son importantes los seres humanos, pero también las cosas, también los espacios, también los animales, entonces la naturaleza, por cierto, ¿no? Entonces, por eso tenemos una primera sección dedicada toda esta gente en esta casa en la playa y después tenemos El tiempo pasa, ¿no? Time Passes, que es la segunda parte en la que nos concentramos en una casa y cómo va acumulando cierta suciedad y la van limpiando y después pasamos a la tercera parte en que se realiza ese viaje
Alfaro, ¿no? Que se vio interrumpido en la primera. Entonces, sí, o sea, que uno lee las novelas de Woolf y siempre está así como tratar de hacer otra cosa distinta, de un poco como que le queda muy ajustado el traje de la novela y como tratar de salir a otros lados. Entonces, quién sabe, es como una propuesta para que los escritores la traten de desafiar y hacer otra cosa con ella, me parece a mí. Mis referencias muchas son de la tradición de escritores en inglés, pero después de todo lo que dije, debo confesar que en la universidad donde yo trabajo es un curso de cuento, ¿no? Que leemos cuentos, ¿no? Que es como, porque el curso existe desde antes que existiera yo y yo me tuve que hacer cargo y me encantan los cuentos como posibilidad, me gusta mucho escribir libros de cuentos, además. Pero siempre partimos esa clase leyendo a Edgar Allan Poe y una de las cosas que decía Edgar Allan Poe, que fue de los primeros que empezó a teorizar sobre los cuentos, es que los cuentos eran textos que se leían de una sentada, ¿no? In one sitting. Y yo les digo que si usamos esa definición, entonces ya nada nunca más ha sido un cuento, ¿no? Porque ya nadie sabe leer algo de una sentada, sin interrupciones, sin pensar en otra cosa, ¿no? Entonces, también cómo esas definiciones van cambiando según la realidad que nos circunda, ¿no? O sea, el texto puede tener las mismas páginas, pero ya no se va a leer en una sentada, ¿no? Los lectores no leen en una sentada, yo creo, muchas cosas. Y Eso. hay novelas que se leen en una sentada también, ¿no? O sea, Sí, sí. hay Además, autores claro, que- uno puede estar leyendo una novela breve y leérsela de una sentada. y Ujú. si leo un poema en una sentada, entonces es un cuento Además, también. claro. Pero bueno, la cuestión con los géneros es eso, ¿no? También como darnos un mapa de lectura inicial que ya podremos descartar o utilizar de otra forma, ¿no? Y hay gente que sí los utiliza de una manera, yo creo, más fiel o Por más supuesto. Ujú, programática, prescriptiva. ujú. Hay gente que los utiliza más como lo que es, una cuestión descriptiva de lo que puede ser, pero que también puede significar otra cosa al mismo tiempo y empujar esos límites, que creo que es muy lindo pensar que pues estos quiebres como figuras canónicas de géneros, pues se van dando desde muchísimo tiempo antes, ¿no? No tenemos Por que verlo en la supuesto. literatura contemporánea como único lugar donde existen estas como vanguardias del género, pero como siempre esa búsqueda de la novedad y de lo fresco, ¿no? Y Y a muchas veces veces la búsqueda de la novedad es irse más atrás en sí, el tiempo, es ¿no? Como regresar indagar también a más y más en modelos. ese pasado, más que en lo presente o en lo que creemos que viene hacia adelante, ¿no? Por eso cuando pensaba en esta idea de actualización, que por supuesto uno se puede actualizar, pero me parece importante, ¿no? Esa actualización también tiene que venir con ese mirar hacia atrás también, ¿no? Y mirar a muchas ficciones que beben de esa tradición, ¿no? Y que están haciendo reescritura, que están trayendo sobre la página textos antiguos y que hacen ese esfuerzo de leer por nosotros, ¿no? E invitarnos a seguir leyendo esos otros textos que están más atrás en el tiempo, si bien está todo junto, ¿no? Como las escrituras geológicas también de las que habla Cristina Rivera Garza. Ujú. Sí, y que al final, bueno, estamos viendo ahora un momento en el que tenemos más, yo creo, créditos a estas genealogías de las que se están haciendo, bueno, echando mano, ¿no? Muchas de las autorías que vemos hoy en día, pero vemos también más novelas que hacen un esfuerzo o más narrativa o textos en general que hacen un esfuerzo, reescritura, y lo vemos ahora con Gabriela Cabezón Cámara, que ganó recientemente el Booker, con esta novela que habla de la figura de la monja alférez, pero ya había escrito ya también Las aventuras de la China Iron, que también tenía Exacto. la escritura del Martín Fierro. Vemos la obra de Cristina Rivera Garza, donde también retoma como ciertos elementos. Verónica Gerber, que retoma Amparo Dávila. En fin, o sea, vemos que hay mucho ímpetu por hacer esto. Y tal vez a lo mejor lo distinto a comparación de lo que se hacía anteriormente es que se hace de una manera frontal, ¿no? Y que Ujú. antes, de vez en cuando, pues había una presunción de genialidad, donde se omitían esas referencias que construían la narrativa, y los diálogos tenían que ser más bien como, pues, cuestiones súper enterradas que tenía que alguien encontrar casi como en un ejercicio arqueológico, que ya no creo que sea tampoco pues la norma, ¿no? Pero No, sigue ujú. existiendo también como juego literario. Vamos cerrando la sesión Sí. y te agradecemos, María José, por esta charla y esta conferencia inaugural fabulosa que da inicio
a nuestra sexta emisión del Diplomado de Actualización, que en muchos sentidos nos actualiza con estos diálogos también transtemporales, transgeográficos, que no se limitan de todas maneras a esta tradición hispanoamericana. A veces tenemos también diálogos con otras regiones que también son parte de esta tradición evolutiva que transmuta con los movimientos eh, las, eh, y las migraciones que van ahí generando nuevas cosas, ¿no? Y te agradecemos muchísimo el abrir este diplomado con una charla que nos invita a también pensar en esas genealogías que a veces no tenemos en consideración todo el tiempo, pero que son bastante importantes para la literatura contemporánea. Y con eso, no sé si Eloy quieras dar algunas palabras de No, cierre. no, nada más otra vez agradecerte, María José. Muchas, muchas gracias y bienvenidos al diplomado sexta emisión. Sí, muchas Muchas gracias a todos gracias. y todos los que están conectados, porque sé que ahora pasamos a otra dimensión. Muchas gracias a quienes estuvieron aquí.